desigualdad, política fiscal y deuda y recursos naturales. Su investigación reciente se centra en el crecimiento, la innovación y las políticas estatales. Con ustedes, Fuad Hasanov y su conferencia ¿Qué pasará con el petróleo más allá del 2040? Consecuencias de la transición energética global. Bienvenido, adelante. Fuad Hasanov, Azerbaiyán, economista principal del Fondo Monetario Internacional. Conferencia ¿Qué pasará con el petróleo más allá de 2040? Consecuencias de la transición energética global. Hello everyone, I hope you can hear me. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be here at the Caribbean Beats Forum 2021. Many thanks for the invitation. Mis agradecimientos por la invitación y estoy muy emocionado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Espero que la próxima vez pueda llegar allá en persona, pero debido a las circunstancias, esta vez tendré que conectarme virtualmente. Bien. Entonces voy a saltar directamente a mi presentación y la charla de hoy se trata de la transición energética y las implicaciones en el mercado petrolero más allá del 2040. Esto es en un largo plazo, por supuesto. Y aquí voy a empezar a compartir mis diapositivas, voy a compartir mi pantalla, permítanme, por favor, un minuto, gracias. Espero que puedan verlo. Entonces, por supuesto que es mis perspectivas y no las del Fondo Monetario Internacional. Ese es mi disclaimer. Y el trabajo ha sido realizado con un colega mío, Rida Sholid, que van a escuchar mañana con un tema diferente sobre las políticas industriales en las que también hemos trabajado. Y este paper ha sido escrito con otro colega, Aditya Pandya. Entonces, básicamente, todo el debate que ahora es mucho más visible que cuando escribimos este artículo hace 4 años, la revolución del transporte y las energías renovables también. Y nosotros argumentamos que esta revolución en el transporte más que todo, pero también en la generación renovables, va a hacer que el crudo, el petróleo, pierda su valor y que pierda su derecho especial que tiene en cuanto a poder energizar a los vehículos y generar gasolina para los vehículos también. Y una vez pierda este derecho especial que tiene, su precio va a colapsar. Y lo que estamos haciendo es que estamos mirando las mejores transiciones tecnológicas y cómo los vehículos van a ser reemplazados durante el siglo XX, o han empezado a ser reemplazados. Si vemos la historia, hace 100 años, los vehículos eléctricos eran 1/3 del total de los automóviles. Ferdinand Porsche y otros ya habían empezado a tratar de desarrollar los vehículos eléctricos. Desafortunadamente, Ford sacó el modelo T, que era bastante rápido, eficiente, y en cuanto a producción a escala, revolucionó el mercado de los vehículos y básicamente desbarató la competencia en el sector de transporte, que era más que todo por caballos. Ahora lo que nosotros estamos pensando es revisitar este caso histórico desde hace 100 años y esperamos que esta vez lo hagamos un poco mejor que hace 100 años, cuando los vehículos eléctricos sean los más predominantes. Esto es una gráfica sencilla donde analizamos cómo los vehículos de motor crecieron en los años 1900 y ahí fue donde empezaron en declive los caballos y se vieron un poco de vehículos eléctricos en 2011 hasta 2018 y vemos un seguimiento mucho mayor que los vehículos a motor en ese entonces, hace 100 años, y estos son los datos solo para los Estados Unidos
con miles de personas de muestra representativa para poder tener una mejor idea. Y lo que nosotros hacemos es que vemos esto en dos escenarios. ¿Qué pasa si perdemos los vehículos a gasolina, como perdimos los caballos hace muchos años, y adoptamos la movilidad eléctrica, como adoptamos los vehículos de gasolina hace 100 años? Y esto nos da dos escenarios de una adopción rápida, que fue el declive de los caballos, que fue bastante rápido, y un crecimiento relativamente lento que estaba creciendo, o que fueron adoptados los vehículos de gasolina. Entonces la primera proyección implica básicamente que los vehículos de gasolina y las personas tenían un declive de 30% por los primeros años y luego 90% de los siguientes 15 años. Y si seguimos los años de la historia, los caballos desaparecen en 25 años, a principios de los años 1900. Entonces la transición a vehículos eléctricos para el 2040 ya va a ser una gran parte del total de vehículos. Y los números acá, las cifras muestran la 90% de los vehículos eléctricos en el 2040, una adopción rápida de vehículos eléctricos, y la forma como crece un poco más lento que como fueron descartados los caballos. La tasa de crecimiento de aquí es más o menos 40 años durante los siguientes 10 años por año, y luego otro 15%. Y en este caso terminamos con alrededor de 60% participación de los vehículos eléctricos. Y si continuamos la tendencia de los vehículos de gasolina que fueron adoptados a mediados del siglo XX, los vehículos eléctricos esencialmente van a ser 90 y pico % de la participación en el mercado alrededor del 2050 o 2055 más o menos. Entre el 2050 y el 2060 es una adopción un poco más lenta de lo que fue pasar de caballos a vehículos de gasolina. Lo interesante, esta es una gráfica que nos muestra los precios escalados por asequibilidad, el motor T, el Ford T, el PIB per cápita de ese momento ajustado al PIB per cápita hoy en día, para poder ver la asequibilidad de estos vehículos. Y si vemos estas cifras de asequibilidad, los precios del Ford T durante esos días, alrededor de hoy, los precios de hoy sería como $120,000, pero esos precios cayeron rápidamente durante los próximos 10 años. Y si nosotros vemos los precios de Tesla, que también han bajado, y muchas otras empresas que están produciendo vehículos eléctricos también están bajando, los precios son básicamente comparables cuando se empezaron a fabricar los vehículos a gasolina, a principios del siglo XX. Y lo que argumentamos ahora es que ya la asequibilidad está acá, y deberíamos ver una subida en cuanto a la dominancia de los vehículos eléctricos. Y vemos esta línea gris acá, que está en la parte de la izquierda, que es básicamente la tasa de crecimiento de vehículos eléctricos, que sigue la tasa de crecimiento de los vehículos a gasolina de ese entonces. Incluso puede acelerarse un poco más, ya que los precios hoy en día son un poco más bajos de lo que eran hace 100 años con el modelo T de Ford. Entonces hay otros temas de la adopción que también son factores. Gran parte es el precio de los vehículos eléctricos, es la batería, pero los costos de batería también han bajado relativamente rápido de cargar y mantener un vehículo, y de la vida útil del vehículo y la batería hoy en día es relativamente similar a muchos vehículos a gasolina, y muchas personas ya están más o menos al mismo nivel. Un problema de las estaciones es las estaciones de carga, pero también debemos tener presente y recordar que en los años 20, en 1920, no teníamos muchas vías cuando los vehículos de motor empezaban a surgir, y se empezaron a construir todas estas vías, al igual que las refinadoras y la gasolina. Hoy en día hay más estaciones de carga, incluso podemos cargar nuestros vehículos desde la casa. Y otro tema que las personas traían a colación es el rango, ¿cierto? Que de pronto nos íbamos a quedar por algún lado, pero en los Estados Unidos, por lo menos, la mayoría de los viajes diarios, el 90%, están en la misma ciudad. O sea, no tiene que conducir uno tan lejos, y es un factor realmente que es un poco más psicológico que una limitación real. Ahora bien, las implicaciones
en esencia son que los vehículos eléctricos se están adueñando del mercado. Es incluso más obvio hoy en día que lo que era hace unos cuantos años. Hay muchas más empresas de automotrices con diferentes modelos eléctricos en el mercado, y durante los próximos años esto simplemente va a seguir creciendo. Van a estar por todos lados los vehículos eléctricos. La pregunta realmente es si es Tesla, Volkswagen o alguna de las otras empresas, quién va a ser el próximo Apple, quién va a diseñar el mejor teléfono inteligente, ¿no? Ahora, en el mercado automotriz, quién va a diseñar el mejor carro. Y también hay implicaciones sobre el cambio climático y sobre este método de adopción rápida, que a medida que reemplazamos los vehículos a gasolina con vehículos eléctricos para el 2040, una gran parte o 90% de vehículos eléctricos, esperamos, sea el mercado total automovilístico o automotriz, y eso quiere decir que el incremento de la temperatura global puede mantenerse por debajo de 2 grados centígrados. Entonces, si la adopción es más rápida, eso incluso va a ayudar un poco más en cuanto al cambio climático. Una gran parte del mercado petrolero, por lo menos a nivel global, que es alrededor 50%, es para transporte vial. Entonces, esto realmente va a ayudar mucho en cuanto al cambio energético. Y si bien hay un argumento que muchas personas dicen que para generar electricidad hay que utilizar combustibles fósiles, especialmente en algunos países que utilizan carbón, crudo, gas, etcétera. Pero si vemos las cifras, porque los vehículos eléctricos son mucho más eficientes, incluso si nosotros utilizamos la electricidad generada con petróleo, de todas formas vamos a poder ahorrarnos mucho petróleo. Yo creo que en los números para los Estados Unidos es un ahorro de 40% de la demanda de petróleo, solo si utilizamos el petróleo para generar la electricidad adicional. Pero no es el caso. Las energías renovables están predominando y eso también va a llenar la brecha para esta necesidad adicional de electricidad. Y si vemos esta difusión de tecnologías en esta gráfica, tenemos hidrogas natural, eólico, nuclear, solar, etcétera. Tomó muchos años para llegar hasta acá, hasta donde estamos, más o menos a 100 años para llegar a la capacidad instalada en el eje Y. Y vemos las renovables no hídricas, la línea verde ya está llegando básicamente a la misma capacidad que el carbón tuvo durante 90 años. Yo creo que la capacidad está creciendo en muchos países y nosotros podemos verlo en muchos países latinoamericanos, que una gran parte de la electricidad ya se ha generado por medio de los renovables, y Uruguay es uno de aquellos países que ya está encaminado, está bien encaminado. Entonces el costo de energías solares, eólicas, está bajando, está cayendo, y esto nos da una mayor oportunidad para cambiar a las renovables. Ahora, si nosotros pensamos en el mercado petrolero, las implicaciones sobre el mercado petrolero, podríamos argumentar que los vehículos eléctricos van a ser más predominantes y una gran parte del mercado petrolero va a desaparecer, y por la adopción de los vehículos eléctricos va a bajar el costo, el precio, pero también vamos a tener que lidiar con las energías renovables, las estaciones de carga, todo esto que se va a ir evolucionando, y esto va a tener implicaciones en el mercado petrolero que van a ser sustanciales. Y estas son las proyecciones que nosotros establecimos viendo el transporte versus no transporte, cómo el mercado petrolero sin transporte va a desarrollarse y qué tan rápido los vehículos eléctricos van a predominar en el mercado de transporte. Y nosotros tenemos una división entre los países OECD y los países no OECD, y se pueden sacar diferentes supuestos y sacar diferentes cifras. Estas son cifras relativamente conservadoras, y lo que encontramos es que con la adopción, una gran parte del mercado petrolero de países no OECD, especialmente en el sector de transporte, países OECD en el sector de transporte, va a desaparecer, y vemos esta barra, la parte azul, que va a ser muy bajita en el 2040,
transporte. No es el mismo caso para países no OSD porque habrá un retraso en la adopción de vehículos eléctricos, que de hecho es argumentable debido a que muchos países emergentes y en desarrollo podrán adoptarlo también mucho más rápido. Pero si ese fuese el caso, yo argumentaría que este retraso es de 10 años más o menos para la adopción de los vehículos eléctricos en países en desarrollo, en países emergentes. La caída de la demanda de petróleo para transporte va a ser mucho menor, va a ser la línea azul, que no va a haberse reducido tanto en el 2040, pero si vemos las cifras y sumamos la demanda total de petróleo, son 800 millones de barriles por día hoy en día, esto nos ahorrará unos 20 millones de barriles por día, más o menos, viendo estas cifras, solo proveniendo de transporte, y aquí argumentamos que también el no transporte va a crecer en el tiempo, lo cual también es argumentable. Y 20 millones de barriles es una cifra bastante grande. Eso es esencialmente lo que nosotros observamos a principios del año 2020 con el confinamiento, la caída de 20 millones y el precio del crudo colapsó. Imaginémonos si esto fuese permanente, el precio del petróleo colapsaría incluso más de lo que sucedió en la pandemia. En el segundo método, nosotros analizamos la sobreadopción, el escenario de sobreadopción, y aquí lo vemos para países OECD. La caída de petróleo en el sector transporte sí es pequeña, pero sustancial, y de hecho crece un poquito en países no OECD. Y aquí el total de la demanda de crudo total no cambia mucho de 100 millones de barriles que tenemos hoy. La caída es relativamente baja, casi que la misma cifra de lo que tenemos hoy. Entonces, en este caso, por supuesto, en este escenario tenemos que esperar tal vez unos 10 años más o menos, hasta que la demanda de crudo para transporte caiga a medida que las personas cambian a vehículos eléctricos. Y este es un escenario de sobreadopción, lo cual quiere decir que la demanda de crudo en el 2040 es relativamente similar. Es una caída ligera, pero durante los próximos 10 o 15 años sí va a caer sustancialmente. Mejor dicho, para el año 2050 volvemos al escenario 1 que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, lo que argumentamos, mejor dicho, el principal argumento de este caso, y muchas organizaciones proyectan que habrá un gran incremento de petróleo en países emergentes, y los países emergentes, China e India, se proyecta que van a tener una gran demanda de petróleo, a pesar de que va a caer en países avanzados, lo cual va a compensarlo con los países en desarrollo. Eso es un gran interrogante que tenemos. Tal vez no sea el caso, porque muchos países en desarrollo, de hecho, van a empezar a adoptar la movilidad eléctrica, los vehículos eléctricos, mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Y muchos de nosotros tenemos eso presente, y nuestras proyecciones que hemos incluido en las diapositivas anteriores, pero si incorporaríamos la demanda de petróleo en países en desarrollo, también va a desaparecer porque harán una adopción más rápida de vehículos eléctricos. Y volvemos atrás al escenario 1, donde la demanda de petróleo para el 2040 va a tener una reducción sustancial. Y el argumento acá es un argumento bastante sencillo, que dado que China, India están creciendo fuertemente, y suponiendo que se consume más energía, más petróleo, se conduce más también, China e India son países de ingresos medios para el 2040, y el argumento es que una vez llegue a ese 40% de ingresos per cápita, de PIB per cápita, es comparable hoy. También van a estar adoptando nuevas tecnologías, no van a estar utilizando tecnologías obsoletas en 20 años a partir de la fecha, y en esencia este es el argumento, que nosotros no esperamos que las personas estén utilizando estas tecnologías de 30, 40 años de antigüedad con vehículos de gasolina, cuando hay una mejor tecnología en ese momento, que van a ser los vehículos eléctricos. Y esta adopción entonces va a ser mucho más acelerada, incluso para países en desarrollo. Ahora bien, un argumento que nosotros destacamos acá es que
¿qué es lo que pensamos sobre los precios? Porque eso es clave, precios de energía. E incluso si se va a utilizar de todas formas petróleo y carbón durante los próximos 50, 100 años, pero el precio va a ser bastante bajo. Realmente, como país, no se puede sobrevivir solo con la exportación de carbón. Hoy muchos países, de hecho, sobreviven solo con la exportación de de petróleo, pero no carbón. Y el argumento básicamente es que una vez el petróleo pierda el derecho a transporte, porque hoy en día casi que tenemos que utilizar gasolina por obligación para energizar los vehículos, no se puede utilizar nada más, pero una vez se pierda este derecho al monopolio para el transporte y la fuente energética de electricidad eléctrica sea más disponible, esencialmente el precio va a bajar y se compite con otras fuentes energéticas. Podemos pensar que el costo de la extracción más un poco de margen y ya, pero no habrá un monopolio como el que se está observando con el petróleo hoy en día, y el precio debería convergir básicamente, y eso lo vimos con gas natural. A medida que el gas natural fue cada vez más comercializable, más descubrimientos con gas de esquisto o shale gas y gas licuado de petróleo también, los precios del gas natural se redujeron sustancialmente. Y esta gráfica muestra el petróleo y el carbón, la participación del petróleo y el carbón en la red eléctrica en los Estados Unidos, y se puede observar cómo el carbón cayó y el petróleo subió, volviéndose más o menos 40% de la generación eléctrica y 10-15% más o menos para el carbón. Y los precios se pueden ver acá. Los precios de petróleo fueron bastante volátiles a finales del siglo XIX hasta la fecha de hoy, pero los precios del carbón se puede ver que estaban relativamente estables, poco de variaciones, pero ciertamente no como con los precios del petróleo. Entonces es un patrón mucho más estable en cuanto a los precios del carbón. Y argumentamos que los precios de petróleo van a convergir con los precios del carbón, y a niveles energéticos es más o menos $15 por barril, que es lo que va a ser alrededor de los precios del año 2050. Y eso es en esencia lo que estamos viendo acá, los precios de gas natural que convergían con los precios de carbón, y luego los precios de petróleo que todavía siguen por encima, pero una vez este derecho al monopolio en el transporte desaparece, argumentamos que el precio del petróleo también converge a precios similares de gas y de carbón, que es más o menos $15 a $20 por barril, que es bastante bajo comparado con lo que tenemos ahora. Y una vez los precios del crudo bajen a estos niveles, los países exportadores y también algunos países que dependen sustancialmente del crudo en cuanto a sus ingresos fiscales o de exportación, también estos países sufrirían. Ahora, para resumir todo lo anterior, nosotros argumentamos que la demanda durante los próximos 10 años podría subir o caer, como lo hemos visto hoy. La demanda está por encima del suministro porque no se hizo suficiente inversión en perforación petrolera, así que los precios se han disparado. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar durante los próximos 10 años? Y una vez que se implementen o que predominen los vehículos eléctricos, nosotros argumentamos que los precios van a caer y rápido. Entonces, es difícil argumentar o difícil saber qué va a suceder durante los próximos 5 a 10 años, pero yo creo que en el largo plazo van a caer los precios, dependiendo del momento, si va a ser en el 2030 o en el 2040. Todo va a depender qué tan rápido se adoptan los vehículos eléctricos, y nosotros creemos que va a ser rápido, y tal vez vemos que el precio del petróleo caiga mucho más rápido de lo que muchas personas anticipan, y esto en esencia implica que muchos países, especialmente aquellos dependientes en el petróleo, tienen que pensar en el futuro y empezar a considerar la diversificación de la base de exportación, los ingresos fiscales y tributarios también, y regalías que dependen hoy en día mucho del petróleo, y hay que basarlo en la estructura de la economía y los bienes comerciables. Y esto se ha vuelto un gran problema. Nosotros argumentamos que el momento es, en esencia, se tienen más o menos 10 años
que muchos países exportadores de petróleo tienen máximo 10 años para poder diversificar. Y eso no es mucho tiempo para cambiar un país. Toma décadas diversificar, 20, 30 años para poder construir industrias y diversificarnos y apartarnos de otras industrias. Y también tiene un gran impacto en la industria actual, y las compañías automotrices lo han entendido, y ahorita Chevrolet, Tesla y otros están creando modelos de vehículos eléctricos. La China, que está a la cabeza del juego, está construyendo diferentes modelos en diferentes empresas automotrices que están tratando de competir no solo en China, sino en otros lugares. Ahora, esto también tendrá implicaciones en la cadena de suministro automotriz, porque ya no se necesitan tantos componentes para construir un vehículo eléctrico, entonces cadenas de suministro más ligeras, el costo de construcción es menor también. Entonces esto afectará lo que va a suceder más adelante en cuanto a la distribución, el mantenimiento, los concesionarios también, y los repuestos, el mantenimiento. Esto va a tener estas implicaciones para esta industria automotriz tradicional. Y lo último, la parte más importante, es que estas son unas proyecciones basadas en lo que hemos observado hace 100 años. Se pueden hacer proyecciones también basadas en algunos modelos de los que leemos como los mejores modelos de transmisión en la adopción de nuevas tecnologías, y de hecho los resultados son bastante similares, las cifras son parecidas con este tipo de modelos. De hecho terminamos con una adopción mucho más rápida, y yo creo que es una adopción lenta al principio y luego una adopción más rápida más adelante. Incluso para el segundo escenario terminamos con una gran participación del mercado, que son vehículos eléctricos para el año 2050 en esencia, en vez de más adelante. Entonces, nuestro escenario sugiere que para el 2040 la mayoría del mercado de vehículos eléctricos va a ser vehículos eléctricos. Si es un escenario rápido, 2040, si es un escenario un poco más lento, 2050. Y esto abre un espacio para políticas públicas. No se puede depender del mercado y el comportamiento del consumidor para calcular la oferta y la demanda. Las políticas públicas son importantes para agilizar el proceso. ¿Y por qué queremos agilizar la adopción de estas tecnologías? Es por el cambio climático. Y esto es sumamente importante porque estamos en una carrera contra el tiempo. Si queremos reducir las emisiones para el 2030 y el 2050 en cierta cantidad, esta es la más fácil y la más sencilla de hacerlo, con la adopción de vehículos eléctricos y promoviendo las renovables, y con esto se reduce una gran cantidad de las emisiones para muchos países. Bueno, y con estos comentarios quiero terminar, y bueno, creo que esto fue básicamente mi charla y el punto que quería resaltar, y es que no tenemos que depender solo del mercado, sino que la política pública también juegue su rol. Muchas gracias a todos.